Shalom Makiam. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo nos han enseñado esta verdad y no nos han regresado nuestra identidad de quiénes éramos nosotros, ¿ok? Porque era una promesa, bueno, es parte de las promesas que el Señor pues prometió para los verdaderos israelitas, que los iba a volver a edificar, que iba a volver a, a levantar, ¿ok? Y esas promesas están en todas las escrituras, man. ¿Ok? Porque para nosotros entender el ministerio que el Señor Yahawashi vino a establecer aquí, alright, porque cuando Él dijo que esto se ha cumplido, donde dice en Lucas 4:21, dice... voy a saltar del versículo 21 al 18 para que entendamos. Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Ok, y esa escritura está refiriéndose a Isaías. Cuando dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, que es el Evangelio, a los pobres. Ok, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Okay, que todo esto se relaciona con gente que... porque todo esto son maldiciones que nosotros nos cayó como una nación. Ok, so este es el, como dice aquí, a predicar el año agradable del Señor. Alright, porque esto es el evangelio, ese es el ministerio que el Señor Yahawashi vino y empezó a decirle a los apóstoles que ellos vayan y enseñen. Ok, porque el Señor fue bien específico a quién Él venía. Ok, creo que es Mateo 15 y 23. En 24 dice, Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Porque esto era la profecía que iba a cumplir por medio de lo que el ángel le dijo a sus padres, a María y a José. ¿Ok? Porque alguien de repente nomás quiere venir a Mateo 1 o en los evangelios del Nuevo Testamento y leer Juan 3 y 16 y decir que Dios ama a todo el mundo y ahora ya sabe la interpretación de las escrituras, cuando esto es erróneo. ¿No? Porque cuando el Señor estableció su ministerio y empezó a enseñar, todo fue conforme a las promesas que se había dado en el Antiguo Testamento, man. Por eso es que cuando el Señor Yahawashi dijo que Él no venía para abolir la ley, sino para cumplirla, okay, yo no he venido a abrogar la ley. Okay, como Mateo 5 y 17 dice, no pienses que he venido a abrogar o anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Ok, el Señor literalmente cumplió la ley al 100%, por eso es que Él fue el sacrificio adecuado para el perdón de los pecados de Israel, porque lo que hacía ese animal que se ofrecía de sacrificio era para reconciliar a través de un pecado, de fallas que cometíamos, man. Ok, porque expiación, ok, expiación significa, vamos a ver, Kapar, ok, porque por eso tenemos un día que se llama Yawam Kapar, que es el día de la expiación, ok, que eso fue una
¿cómo decirlo? Como dijo Pablo, era una sombra de lo que tenía que venir, que representaba al Señor Yahabushai, porque por medio de porque en ese día se hacían dos chivos, habían dos chivos que se llamaba Azazel, si no estoy equivocado, vamos a decir. Que él cargaba con la maldición y iba, como dice, el chivo expiatorio tenía su origen en una antigua tradición religiosa judía, descrita en el libro de Levítico capítulo 16, centrada en el día de la expiación o Yawam Kapar, ¿ok? No era una simple expresión, sino un ritual físico y simbólico crucial para la purificación de los pecados del pueblo, ¿ok? Dice, aquí tienes, por eso también el Señor Yahabushai representa la Pascua, porque toda la ley era una, ¿cómo lo dijo Pablo, man? Una sombra. Ok, como dice aquí, le puse, era una sombra de lo porvenir. Dice, esa frase proviene de Colosenses 2:17. Ok, que ahorita la vamos a leer. Dice, en la Biblia, indicando que las leyes ceremoniales, fiestas y el sábado del Antiguo Testamento eran símbolos temporales, una sombra, que anunciaban a Yahawashi y su obra. Ok, los cuales ya llegaron. Ok. So, vamos a esa escritura, Colosenses 2:17. Donde dice aquí, por tanto, dice, por tanto nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Yahawashi. Ok, ok, en el inglés lo dice, lo dice un poquito mejor. Dice Colosenses 2 y versículo 16. Dice, por lo tanto, nadie los juzgue en cuanto a comida o bebida, ni con respecto a días festivos, lunas nuevas o sábados, lo cual era sombra de lo que ha de venir, mas la realidad es Yahawashi Hamashiach. Alright, anyway, vamos a regresar aquí. So, como dice, continuando lo de el día de expiación, Salaje. Dice, el ritual en el Antiguo Testamento. Dice, la selección. Dice, una vez al año el sumo sacerdote seleccionaba dos machos cabrios, dos chivos, iguales en la entrada de la tienda de reunión. El sorteo se echaban suertes sobre los dos chivos. Uno era para Yahweh, para ser sacrificado, y el otro para Azazel, ¿ok? El chivo expiatorio. Que vamos a preguntarle qué significa Azazel. Ok. Copar. Ok. Azazel, el chivo que se va. Ok. Ya, porque el chivo que se va era lanzado al desierto. Ok. Dice, transferencias de las culpas. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del chivo vivo, Azazel, y confesaba todas las iniquidades, rebeliones y pecados de los hijos de Israel, transfiriéndolos simbólicamente al animal. ¿Ok? Porque él cargaba con nuestros pecados, que es lo mismo que se dijo del Señor Yahawashi, ¿eh? ¿Ok? Por eso se le dice que él fue el cordero, digo, ¿cómo lo dijo? Man? Cordero que quita los pecados. ¿Por qué? Porque él cargó, y eso es lo que la profecía decía en Isaías, que es lo que iba a pasar con el Señor. ¿Ok? Pero esto solamente fue para alguien específico, man. Y en Gálatas 4:4 te explica ese proceso. ¿Ok? Como en Mateos 1:21, que no lo leímos, pero ahorita lo vamos a leer, dice, el envío al desierto. Un hombre designado llevaba al chivo cargado de pecados a un lugar desolado y deshabitado, el desierto, lejos del campamento. Esto simboliza que los pecados eran removidos por completo del pueblo. ¿Ok? Scapegoat. ¿Ok? Scapegoat.
Vamos a ver qué es. Buscar escape. Fuga. Ya, alguien que se va. Ok, scapegoat. Dice. So ese era algo que representaba lo que el Señor Yahushua hizo por nosotros y su sacrificio, man. Que expiación, kapar, dice cubrir, purgar, expiar, reconciliar. Porque eso era lo que provocaba ese sacrificio, una reconciliación. Porque te expiaba, quiere decir que um, expiar, ¿cómo decirlo? Limpiaba. ¿Qué es expiar? Es borrar, pagar o purgar una culpa, pecado o falta mediante algún tipo de sacrificio, man. ¿Ok? Y vamos a ver Gálatas. Porque esto es importante para entender los gentiles y el ministerio del Señor Yahushua. Dice, Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Yahweh envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ok, si nació de mujer, nació como un nacimiento natural. Por eso el Señor vino como un hombre. Él tuvo un padre físico que fue José. Y fue por medio de sexo que José y María lo tuvieron. Y esto es importante nosotros decirlo, ¿verdad? Porque hay doctrinas que malinterpretan las escrituras, man. ¿Ok? Y es porque no fue ¿cómo lo llaman? Una emaculación, o como lo llaman, man, una concepción inmaculada. Porque eso es paganismo, eso no es parte de lo que pasó con el Señor Yahushua. Porque si no, entonces no hubiera una genealogía registrada de quién era su padre. Hubiera sido ¿cómo se llama? Malactasadak, Metusale, no es Melquisedec, ¿ok? Pero dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Y qué era la ley? La ley, los estatutos y preceptos, las ordenanzas dietéticas, ¿cómo se llama? De culto, rituales, todo lo que el Señor nos dio a nosotros. Porque esa ley es un pacto. Y ese pacto que se generó entre el pueblo de Israel y el Padre Yahweh, las escrituras lo ponen como un matrimonio. Porque un matrimonio es la posesión de una mujer y es sellado con la sangre. Porque eso era parte de nuestras costumbres, man. La mujer cuando se le quitaba, se le, you know, se hacía esa unión sexual y había una sábana que rociaba sangre. Eso daba por legitimidad del pacto. Eso era un pacto entre dos. Y eso el Señor estableció leyes para a proteger a la mujer también y a los padres de la mujer, la casa del padre, para que no haya difamaciones, man. You know? Y por eso es que la escritura habla, como en Oseas, el libro de Oseas, cómo compara el adulterio de Israel para con el padre Yahweh, porque eran esposos. Era nuestro esposo, pues. Y te explica ese mismo. Porque estoy estudiando esos libros, específicamente el 2, pero quería preparar una lección, así que no voy a entrar en ello. Pero ahí en Oseas 2. Ok, ¿dónde está, man? A mi primer marido. Ok, cuando ves 2 y 7, dice, iré y me volveré a mi primer marido. Que eso está hablando del Señor Yahushua. No, del Padre Yahweh, de nuestro poder, man. Yahweh Bashem Yahushua. Ok. But anyway, vamos a ver aquí. ¿Dónde estábamos? Gálatas 4 y 5, perdón, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto va de la mano con Mateo 1 y versículo 21. Dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yahushua,
La razón por qué aquí dice Jesús es porque pasaron diferentes traducciones y no se encontró una... Que esto fue planeado, ¿verdad? Esto fue por medio del Espíritu que tuvo que ser para que los nombres de nuestro poder sean quitados. Pero iba a ser, fue una promesa que el Señor no lo iba a regresar. En Sofonías 3 y versículo 9, que el Señor nos iba a regresar la lengua pura para poder clamar. O ¿cómo dice, man? Vamos ahí, man. Para poder para poder invocar, para que todos invoquen el nombre de Yahweh. Bahashem Yahabushai, porque aunque aquí no está Yahabushai, sí está. Porque el Señor fue revelado en estos últimos tiempos, que empieza cuando Él vino aquí en la tierra como el Señor Yahabushai. ¿Ok? Por eso es que el Señor, por medio del ángel, le dijo a Esdras que entonces mi hijo iba a ser revelado. ¿Ok? Porque el Señor Yahabushai ha estado desde el principio y eso conecta con Juan 1, que te explica que la palabra o el logos, que era el Señor, que es el Señor Yahabushai, ha estado desde el principio. ¿Ok? Creo que en versículo 27. Versículo 28 dice, porque mi hijo Yahabushai se manifestará con los que están con él, y los que queden se regocijarán dentro de 400 años. Ok, esto era un periodo de tiempo que iba a pasar después de 400 años, más o menos, ¿verdad? No es exacto siempre, pero por alrededor fue cuando el Señor Yahabushai apareció. Ya había profecías que marcaban un tiempo de cuando el Señor o el Mesías tenía que llegar. Por eso en Israel dice que Israel esperaba la llegada del Mesías. ¿Por qué es que Israel esperaba la llegada del Mesías? Porque había una profecía de cierto tiempo, man. ¿Ok? Hay una escritura. Biblia. ¿Dónde está? No. Por eso es que Juan el Bautista pudo preparar el camino. Oh, man. Ok. Lucas 2 para Simeón. Juan 1 y 41. Como dice aquí. Alright, Lucas 3 y 15. Vamos a ir aquí, Lucas 3 y 15. Dice. Lucas 3. Este era Juan el Bautista. Lucas 3 y 15. Dice, como el pueblo estaba en expectativa, esperando, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el ungido. ¿Ya ves por qué? Porque ya había un tiempo que el Señor tenía que llegarme. Por eso las otras como Lucas 2 y 25, Simeón dice, y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Que esa consolación viene a través del Señor Yahabushai y su sacrificio, porque eso era lo que, una de las escrituras que, como leyó el Señor Yahabushai, que es su ministerio, donde dice, creo que es Lucas, dice Lucas 4 y 18. Estas buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados, todo eso es una consolación.
¿ok? Y había un periodo de tiempo que se dijo de cuándo iba eso a suceder, ¿ok? Daniel 9 siempre lo uso como referencia porque es exactamente los años que dice que iba a pasar. Y lo he dicho en otras lecciones muchas veces, man. Siempre digo que no entro, pero siempre termino entrando. No lo voy a hacer esta vez, you know. Pero cuando haces la matemática de cuándo empezó a hacerse la orden para salir y restaurar, porque la promesa es esta, man. Dice Daniel 9 y 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Ok? Sabed pues y entended que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el tiempo del Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Ok? Que esto fue un proceso como de 283 años, algo así. Y no porque desde que fue la salida desde que fue desde que salió la orden para restaurar y edificar Jerusalén, la ciudad, empezó con Artajerjes. ¿Ok? Y ustedes pueden ver y hacer la matemática que hasta el Mesías príncipe está alrededor de los 33 años, porque ahí dijo que se le iba a quitar la vida al Señor, mas no por sí. ¿Ok? So esto está hablando de lo mismo, en cuánto tiempo es que iba a llegar. ¿Ok? Y como dice aquí, dice, esperaba, Lucas 2 y 25, esperaba la consolación de Israel. ¿Y por qué no dijo y las naciones? Porque esto no es para las demás naciones, man. Ok, dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ok, dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Yahabushai lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Ok? Porque su nombre es Yahabushai. ¿Por qué? Porque él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? Mateo 1 y 21. Y dará su nombre, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yahabushai, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? Que todo esto viene con un proceso, y ese proceso fue primeramente el sacrificio. Y de eso se construye una relación con el Señor, y después físicamente nos va a sacar de este lugar, porque hay una segunda venida que el Señor va a venir, como dicen, creo que es Apocalipsis 1 y el que ha de venir. Creo que es 2 y 20 o 24. Yo soy el que ha de venir. Un momento aquí. O Apocalipsis 1 y 8. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Ok? Porque el Señor Yahushua va a volver a venir, man. Y como Él va a venir en su forma de poder. Él ya no va a venir como un hombre, no, porque ese proceso ya pasó. Ahora viene a redimir tanto lo que esperaba Israel, que trajera el reino. Ahora sí se va a cumplir, man. No, porque había profecía que tenía que pasar, man. Y Pablo también entró en eso. Antes de que venga el Señor tenía que haber una apostasía, que era un apartamiento de la ley, man. Digo, de la sabiduría, de la palabra, del buen camino. ¿Ok? So, ya.
Yup, dice, la cual, Lucas 2:31, la cual has preparado en tu presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ok, aquí se pone interesante porque es que Simeón dijo esto, luz para revelación a los gentiles. Porque eso era la condición en cómo Israel se convirtió. Y no, y por eso es que en el principio dijimos que, el Antiguo Testamento sirve como referencia para nosotros entender qué es lo que pasó. ¿Quiénes son estos gentiles, man? Y uno de esos capítulos es Isaías capítulo 5. ¿Ok? ¿Dónde está? Isaías 5. Isaías 5 y versículo 1. Alright, dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Ok, que esta viña representa a Israel. Ok, porque hay varias escrituras que hablan, como Isaías 65 y versículo, ¿dónde está? Y versículos 65 y 8 dice, así ha dicho Yahweh, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, porque un racimo, ¿qué es? A ver, vamos a ver, mosto en un racimo, que creo que es las ramas. El mosto de racimo, es el jugo fresco y natural obtenido al exprimir uvas. ¿Ok? Que como dice aquí, wow. ¿Dónde está Isaías? Dice, así ha dicho Yahweh, como si alguno hallase mosto en un racimo, que vamos a ver esa palabra por mosto, de new wine, wow, nuevo vino, fresh, damn. Que esto representa al electo, man. Vino fresco, vino recién prensado, jugo de uva fresca, vino nuevo, dulce, alright, algo bueno, ¿ok? Dice, así ha dicho Yahweh, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré del todo. ¿Ok? ¿Sabes qué? Sí era esta, pero creo que es otro versículo abajo. No, 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 no. ¿O sabes que esta no era? Bueno, que esta es igual, man. Porque está diciendo, así haré yo por mis siervos. ¿Ok? Pero en cuarta Esdras 9 y versículo 21 también dice, y la vi y la conservé en gran medida, y guardé para mí una uva del racimo y una planta de un gran pueblo. ¿Ok? Porque esto representa el remanente de Israel. ¿Ok? Ya sabiendo que la viña está hablando de Israel. ¿Ok? Y de esa viña, como dice, queda una uva, queda un racimo, eso representa un electo, algo que todavía está bueno. ¿Ok? Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Ok? Que eso representa cómo el Señor nos puso en una tierra que Él cuidaba. Que estaba llena de bendiciones, era fructífera. ¿Ok? Y hasta ese era el jardín. Todo eso regresa al jardín. ¿Ok? Esa tierra regresa al jardín. La tierra de Israel regresa al jardín. ¿Ok? Porque en Isaías 36 te explica que esos eran la montaña. ¿Cómo lo dijo? Que era Ezequiel. Alturas eternas. ¿Ok? Porque eso regresa. Esto regresa al jardín del Edén, ¿eh? Porque el jardín fue el primer santuario.
Porque cuando se le dijo a Adán que él conservara y trabajara y labrara, eso está hablando de un servicio al Señor. Es simbólico, es poético, man. ¿Ok? Porque hasta mismo en este capítulo, Ezequiel 36, habla de cómo la tierra iba a venir a ser como el Edén. ¿Por qué? Porque es el Edén, man. Ok, Ezequiel 36 y 35 dice, y dirá, esta tierra que era asolada, más bien, Ezequiel 36 y 34, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra, porque este está hablando de la restauración de Israel, y por ende nuestra heredad, que es una tierra física. Que de ahí vamos a heredar todo, man. Todo el mundo y mundos y galaxias, man, todo. ¿Ok? Dice, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Ya ves, porque esta tierra era desde el principio el lugar que el Señor estableció como un lugar alto de adoración. Por eso es una altura eterna, desde el principio. Y también una altura representa un gobierno. ¿Por qué? Porque a Adán se le dio, por medio de sabiduría y de orden, estatutos y un nivel alto, lo puso por encima de las naciones, man. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasó con los hijos de Dios? ¿Qué es lo que pasó? Empezaron a mezclarse con las demás naciones, man. Empezaron a producir cosas que no agradaban al Señor. ¿Ok? Por eso es que, regresando a Isaías 5, versículo 2 dice, la había cercado y despedregado y plantado en vides escogidas. ¿Ok? Porque esa tierra que el Señor nos dio, la escritura dice que el Señor cuida de esa tierra. ¿Ok? Y cómo dice que la había cercado. Porque cuando tú vas al jardín, la palabra por jardín en Génesis 2. ¿Dónde está? Fine. Jardín. Un momento. ¿Dónde está? Oh, es huerto. Aquí está pues como huerto. Génesis 2 y 8 dice, y Yahweh poder plantó un huerto en Edén, porque Edén o Aidán es la tierra, es el nombre de la tierra, del completo, de la completa tierra. So, la palabra por huerto, perdón, en el hebreo es gan, ok, gan, o ganá, ganán. No, así se llama un hermano, hermano de Perú. Wow. Ganán. Yeah. Y, man, esa es la palabra raíz de lo que es el huerto. Que dice defender, cubrir, rodear. Wow. Ok. Porque jardín significa un jardín, recinto, un jardín cerrado. Que eso es lo que separa a las naciones. Digo, esto es lo que separa de un jardín al campo silvestre. ¿Y qué es lo que a nosotros nos separó, man? ¿Qué es lo que el Señor nos puso como una cerca? Fueron leyes, estatutos. ¿Ok? El Señor nos dio todo lo que, man, el Señor dijo que eso era lo que en Deuteronomio, man. Vamos a ir aquí, man. Deuteronomio 7 y dice y 6 dice, o creo que era 4 o 6. Deuteronomio 6 y 4 dice, no, o 4. Deuteronomio 4 y 5 dice, mira, yo los he enseñado estatutos y decretos como Yahweh mi poder me mandó, para que hagas así en medio de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia delante de los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta.
Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Yahweh en nuestro poder, en todo cuanto le pedimos. ¿Ok? Porque eso también refleja un cuidado personal entre el Señor y nosotros, porque eso es lo que hace un jardín. Un jardín tú lo cuidas, es algo que a ti es algo que tú cuidas, man. ¿Ok? Dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios, justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? ¿Ya ves? Eso era lo que nos hacía diferente, eso es lo que nos separaba. Alright, por eso ahora sí regresando a Deuteronomio 7 y versículo 6 dice, porque tú eres un pueblo santo para Yahweh tu poder. Yahweh tu poder te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Ya ves? No por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Yahweh y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahweh los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los ha sacado Yahweh con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Ok? Eso es lo que a nosotros nos hacía diferentes, nos separaba, nos cercaba de lo silvestre, man. ¿Ok? Porque eso es lo que va a seguir pasando en Isaías 5 y 2. Dice, lo había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado. Cierra la puerta, por favor. Dice, había edificado en medio de ella una torre y ha hecho también en ella un lagar. ¿Ok? Que a final de cuentas esta torre es Yahweh Hashem Yahushai, su presencia en nosotros, man. Alguien que nos cuida, porque esa torre, ¿quién es nuestra torre, man? Torre fuerte es el nombre de Yahweh. Alright, porque eso es lo que una torre servía. Ok, para vigilar, para cuidar, para proteger, para ver, para guachar, para observar. Ok, un lecho, flor torre. Ok, vamos a ver aquí. A tower. Especialmente usado de las torres de fortificaciones, ciudades y castillos. ¿Ok? Usada de watchtowers, que eran los vigilantes, ¿cómo se llama? Uh, los guardias, ¿cómo se dice? Dice metáfora, usada de poderosos y fuertes hombres. ¿Ok? Era una fortificación. Dice, es una torre fortificada con una... Es una ciudad fortificada con una torre. Ok, eso era de protección. Que era una... ¿Qué es? Una fortaleza. ¿Y para qué servía? Una fortaleza en una ciudad es un bastión o recinto fuertemente amurallado, diseñado para la defensa militar que alberga tropas y sirve como último refugio. Alright, so nuestro refugio es Yahweh Bashem Yahweh Shai. Su presencia con nosotros, man. Okay, que él estableció un tabernáculo, él estableció un templo donde él nos acompañaba, man. No que vivía ahí, ¿ok? Porque el Señor no vive en templos. Alright. So como dice aquí, versículo 2 continuando, dice, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ok, so aquí el Señor, él, lo está poniendo como alguien que estaba cuidando. Él hizo la mejor tierra, escogió las mejores plantas, escogió todo lo mejor, man. Esperaba, puso un lagar, porque en el lagar, ¿qué es lo que se hace? Se exprime la uva y puedes generar vino, y con el vino te puedes alegrar.
con algo que puedes festejar. Pero si salen uvas silvestres, esas cosas son inútiles, man. Y no esperabas algo. El Señor nos dio leyes, nos dio la tierra, nos bendijo y nos dio todo lo que teníamos, man. Y no le dimos lo que Él esperaba. Por eso es que en el libro de Oseas el Señor también le dijo, tú me has dado hijos desconocidos. Yo no sé quién son estos niños, man. ¿Ok? O esos hijos. Oseas creo que es 5. Porque Oseas y Isaías eran contemporáneos, man. Ellos estaban profetizando a Isaías al reino sureño y Oseas al reino norteño. Pero los dos estaban... Man. Ahora sabemos que el reino sureño tuvo un poco mejores jueces que el reino norteño. Porque el reino norteño no tuvo ni uno. ¿Ok? No tuvo ni un rey justo. ¿Ok? Voy a sacar una imagen. Ok, como esta imagen es de un cuaderno, un libro. Ok, y como dice Israel, todos los reyes del reino de Israel, no hay ninguno bueno. Ok, y de Judá, pues, es un poquito mejor. Ok, porque hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buenos. Ok, al menos es algo, ¿eh? Ok. Y eso es lo que representa. ¿Dónde está? Ok. Dice, Oseas 5 y 7 dice, contra Yahweh prevaricaron. Ok, que prevaricación creo que es... they have dealt treacherously against the Lord. Quiero ver esa... dice, actuar con traición, con engaño. Ofender. Ok. Traicionero, transgredir. Ok, eso es una transgresión. Ok, eso como dice aquí, contra Yahweh transgredieron, porque han engendrado hijos extraños, que esos son frutos que no se esperaban. Ok, porque esos niños vinieron a practicar lo que los padres enseñaron, man. Y eso te demuestra que las acciones que nuestros padres o antepasados tuvieron afectaron a nosotros, porque nosotros nacimos en una generación después que ya, dice, ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. So, esto es lo que representa esas uvas agrias, man. Esas uvas silvestres, porque esa palabra por silvestre, ok, es grapes, bro, wild grapes, ok, uvas salvajes, ok, que esa uva salvaje significa, del hebreo, es Ba'ashayam. Ba'ashayam, si lo estoy diciendo bien, porque esa es la Ba'ashayam. Ba'ashayam. Dice cosas apestosas o sin valor. Uvas silvestres, bayas apestosas. Amen. Por eso, en Cuarta Esdras, capítulo 9, aquí como dice, y la vi y la conservé en gran medida, y guardé para mí una uva del racimo y una planta de un gran pueblo. Dice que perezca pues la multitud que en vano nació, y que se conserve mi vid y mi planta, porque con gran esfuerzo la he perfeccionado. ¿Ya ves? Porque esto representa al electo que el Señor se guardó. Y los demás que fueron frutos que no sirven para nada, como lo estamos viendo aquí, el Señor los va a destruir. Son uvas, son cosas apestosas o sin valor. Uvas silvestres, bayas apestosas. Y eso no se puede usar. Eso no sirve para producir un fruto, no sirve para hacer un vino que te va a alegrar. ¿Ya ves? Dice,
y la había cercado y dio uvas silvestres, porque eso es lo que pasa cuando, porque qué es lo que diferencia de algo silvestre a algo que fue plantado en un jardín, y eso se llama el cultivo, ¿ok? Y yo le pregunté etimología de cultivar, ¿ok? Porque dice, la etimología de cultivar proviene del latín cultivare, que es preparar la tierra, derivado de cultivus, que es cultivado, y cultus. A su vez, cultus es el participio pasado del verbo latino colere, que significa cultivar, habitar, cuidar o adorar. Ambos términos comparten la raíz indoeuropea, ¿ok? Detalles etimológicos claves. Colere originalmente significaba habitar o residir. Cultus es el participio de colere, significado cultivado, cuidado. Y eso es lo que pasa en un jardín y en donde el campo que es silvestre, que es salvaje, es que en el otro no se cuida y en este sí se cuida, ¿ok? Que es cultivado, ¿ok? Dice, o el resultado de cultivar, que es el cuidado, se aplica tanto al trabajo agrícola como al cultivo. Bueno, aquí empieza al cultivo del espíritu o la veneración religiosa, ¿ok? Que es básicamente, como yo le dije o sea, que lo que se enseña se cultiva y produce fruto. Que eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Él nos dio leyes y nos dio tierra, soberanía para que nosotros, libertad para que nosotros pudiéramos adorar al Señor y que produjera un fruto. El Señor nos proveyó de todo, ¿me? Ok, que eso viene a ser las costumbres de nuestra nación, porque eso es lo que significa que viene de la cultura, como dice aquí. Dice, la palabra cultura proviene directamente del latín cultura, que originalmente significaba cultivo o labranza. Ya ves, porque la cultura es algo que define a un pueblo, man. ¿Ok? Son las costumbres, el arte, las leyes, la identidad que nos definen, man. Pero quítale ese cultivo, se va a hacer salvaje, se va a hacer silvestre, man. Que todo esto es lo que está hablando, man. Para entender los gentiles. ¿Ok? Dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá. Este es Isaías 5:3. Dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo ya no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Ok? Porque eso es lo que el Señor, hasta Jeremías lo dijo también. ¿Qué maldad encontraron sobre mí sus padres, man? Creo que es Jeremías 2. Y otra vez vuelve a hablar de un estado de casamiento. ¿Ok? Damn. Así dijo, me he acordado de ti, de la infidelidad de tu juventud. Jeremías 2:1 dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Yahweh, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorío, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Yahweh, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que las devoraran eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Yahweh. ¿Ok? Porque esto es lo que el Señor hacía por nosotros, nos cuidaba. Dice, oíd la palabra de Yahweh, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así ha dicho Yahweh, qué maldad hallaron en mí sus padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos. Que esos son los ídolos, man, cosas que no tienen valor. Dice, y no dijeron, ¿dónde está Yahweh que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón,
ni allí habitó hombre. Ya, porque lo que pasó en el desierto es como eso, que en un desierto tú vas y miras a los lados y no hay nada. Lo único que queda es mirar para arriba, para con el Señor. Porque eso es lo que pasó en el desierto. El Señor nos pasó por el desierto para probarnos. ¿Verdad? Eso es lo que Deuteronomio 8 dice, que te pasó en el desierto para probarte. Y como dijo el hermano Arrayadab en uno de sus últimos videos, él lo puso como eso fue una simulación, un escenario controlado, que el Señor ya sabía, ya tenía. Y era para probarnos. Y nosotros estamos en esa misma simulación otra vez, man. Estamos siendo probados y a ver quién si va a confiar en el Señor, man. ¿Quién va a mirar para arriba? Porque al lado no tenemos nada, man. Y eso es lo que Oseas 2 también habla, man. Ok, Oseas 2, donde dice, Oseas 2 y 7 dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará, man. ¿Por qué? Porque no va a haber aquí quien nos ayude, man. Dice, entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Que eso regresa a la parábola que el Señor Yahabushai habló del hijo pródigo. ¿Ok? Porque esto va conectado desde una casa solamente, de una esposa, alguien que ya se había conocido, man. ¿Ok? Dice, y ella no conoció que yo le daba trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. ¿Ok? Porque todo esto ha venido del Señor. El Señor nos ha dado a nosotros lo que tenemos. Yo tengo el trabajo que tengo por el Señor. Y siempre lo he dicho, man. No es porque yo sea un sabio o lo que sea. El Señor ayudó a ponerme aquí. Y así es con todos los hermanos, man. Cada uno tenemos nuestro propio camino, pero todo viene del Señor. Hasta Esaú, man. Esaú tiene lo que tiene por el Señor, pero ese es un motherfucker, man, que no va nunca a él por eso tiene que ser destruido. Nunca va a agradecer al Señor. ¿Ok? Por eso, regresando a Cuarta Esdras 9, dice, regresando unos versículos anteriores, dice, versículo 10, 9, capítulos 9 y versículo 10 dice, porque aquellos que en su vida han recibido beneficios, no me han conocido. Ya ves, porque ellos piensan que todo lo que, como en Oseas 2, man, porque esto Oseas pasó y está pasando otra vez, man. ¿Ok? Donde dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Porque esto venía del Señor. Y esos son beneficios. Y nuestra gente está siendo cuidada, está siendo... Jacobo tiene lo que necesita, man. Sí estamos en una situación baja, pero también estamos bien, man. Hay otras personas, hay otros israelitas que están en una peor situación, man. Man. Y no es para alegrarse para ver eso, man. Eso no causa alegría. Pero el consuelo que nos da es entendimiento de que sabemos que es juicio del Señor y lo que tenemos que hacer es darle gracias por su misericordia, man. So, como dice aquí, por tanto volverá mi trigo a su tiempo. Voy a resaltar. Man, y como dice Oseas 2 y 14 dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. ¿Ok? Porque eso es lo que nosotros estamos ahorita, man. Estamos en un desierto donde estamos completamente dependiendo del Señor. ¿Ok? Dice, y hablaré a su corazón. Que cómo es que el Señor está hablando a nosotros, man. Por medio de los profetas. Por medio de este evangelio. ¿Ok? Dice, y le daré sus viñas desde allí. Que sí, viñas, cuando vas al anterior, representa sus riquezas y prosperidad, pero esto está hablando más de algo interno. Esto empieza con nosotros, man. ¿Ok? Dice, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Right? Porque ¿qué es lo que representa el valle de Acor? Porque cuando tú vas a los otros valles, el valle de Acor representa una situación baja y bien, porque Acor representa problema.
Y eso es lo que representa la situación en cómo nosotros estamos, man. ¿Ok? Es una vergüenza para Israel lo que pasó allí. Pero aún en el momento más bajo, eso se iba a abrir a que fuera una esperanza, man, porque esto está hablando de una restauración. Ok, y dice, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Ok, porque ¿qué es lo que cantaba cuando Israel, qué es lo que cantábamos cuando salimos de la tierra de Egipto y el Señor hizo grandes maravillas? Nosotros cantábamos de alabanza a Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Bueno, you know, a Yahweh. Pero el Señor Yahweh Shai, como dijimos, siempre ha estado, man. Y dábamos canto de alegría, de gozo. Alright. Y eso es lo que el Señor está haciendo otra vez. ¿Ok? Porque como dice aquí, en aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ayash o Aish. Déjalo veo. I shall be the day you shall. Ayash. ¿Ok? Ayashya. Ayashya. ¿Ok? Que es mi esposo. Dice, y nunca más me llamarás Baalya, que es mi Señor. Alright. Dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Y eso es lo que el Señor está haciendo, man. Y no se está haciendo una restauración. Otra vez en un estado de prueba. ¿Ok? Porque eso es lo que el desierto representa. Lo que hizo con nosotros el Señor, man. ¿Ok? Eso va continuando en Isaías 5 y versículo 5 dice, les mostraré pues ahora lo que haré yo con mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. ¿Ok? ¿Y por quién fue hollada? Porque el Señor una y otra vez cuando nosotros pecábamos, levantaba a las naciones. Y eso eran maldiciones. Y las maldiciones llegaban a nosotros y fuimos esparcidos, tuvimos pobreza, sufrimos calamidades, man. Versículo 6 dice, haré que quede desierta, que eso representa el lugar más bajo. Man, decadencia absoluta. Dice, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Que esto representa acciones que causan mal, ¿eh? Que lastiman. Porque los espinos no son cosas deseables, man. Y eso, eso crecen cuando una planta no es cuidada, no es cultivada. Y regresa a su estado silvestre. Dice, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre ella, que eso representa las maldiciones, man. ¿Por qué? Por medio de los pecados, de las cosas que nosotros hicimos, man. Ok, dice, ciertamente la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Porque eso es lo que representa ese fruto. Es pecado. ¿Ok? Y después empieza a hablar. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Porque esto es un fruto de lo que pasa. Un fruto amargo. ¿Ok? ¿Habitarás ustedes solos en medio de la tierra? Vamos a ver. Versículo 13. Por lo tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Man. Ok. Alright, so, y cuando vas a Oseas o Isaías 1, te habla de todas esas cosas que, como dice aquí, ¿ya? Porque ese fruto amargo, como dice aquí en Isaías 1 y versículo
Voy a empezar en 10. Dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Yahweh. Escucha la ley de nuestro poder, pueblo de Gomorra. ¿Ok? Porque esa es la condición en cómo Israel se estaba comportando. Dice, para que me sirve, ya, dice Yahweh, la multitud de sus sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabros. Ya, porque esto Israel estaba, entre comillas, siguiendo la ley. Pero no era el propósito de ello, man. ¿Ok? Y no era como que hubo un fallo en la ley. El fallo era en nosotros. Por nuestras intenciones. ¿Ok? Por eso es que el Señor Yahabushai tuvo que venir. Y Él fue el que actúa en medio de nosotros para poder ofrecer sacrificios dignos al Señor. ¿Ok? Que viene desde lo interior con el propósito correcto. Dice, ¿quién demanda esto de sus manos cuando vienes a presentarse delante de mí para aullar mis atrios? No me traigas más ofrenda vana, e incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no los puedo sufrir. Son iniquidad sus fiestas solemnes. ¿Ok? Porque cuando eso es lo mismo que estaba pasando en los tiempos del Señor Yahabushai. ¿Ya ves? Dice, versículo 16 dice, lávense y límpiense, quítense de iniquidad y de sus obras delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituid al agraviado, haz justicia al huérfano, ampara a la viuda, que esto es el fruto que el Señor quería. Este es el fruto que produce justicia, man. Ok, dice, venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeras, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieras y fueres rebeldes, serás consumido a espada, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. ¿Ok? Dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Ya ves, tu plata se ha convertido en escorias. ¿Ok? Que quiero ver esa sin valor, yo creo. Distribuir. Vamos a ver. Dividir. Espérame, un momento aquí. Mayon. Mayaj. Oh, no. Sayaj. No, sí. Escoria. Escoria. Damn, en el sentido de desechos. Ok. Um, yup, no es puro. Porque como dice aquí. Ahora vamos a ver qué dice Gemini. La palabra se refiere a escoria, las impurezas que se separan de la plata durante el proceso de difusión. Uh, yep. Se utiliza para representar lo que es sin valor o impuro dentro de algo valioso. ¿Ok? Y eso es lo que está representando. Está contaminada. ¿Ok? Dice,
Dice, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, está diluido, ya no hay pureza. Dice, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano ni llegan a ellas la causa de la viuda. ¿Ok? Dice, por tanto, dice el Señor, Yahweh de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. ¿Ok? Restauraré a tus jueces como al principio, y tus consejeros como antes, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿Ok? Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Alright, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejen a Yahweh serán consumidos. Ok, eso todo esto, las promesas, todo esto va con promesas de restauración, man. Ok, y hay muchas escrituras, man, que hablan de promesas de restauración a Israel. Ok, Isaías 14, Isaías 2. Ok, como dice aquí. Isaías 2 habla de cómo Israel iba a ser confirmado como un gobierno exaltado sobre las otras naciones, man. Ok. Ah, Isaías 14 habla de cuando nos venga a dar nuestro descanso. Yup, Isaías 14 y 3. Y en el día en que Yahweh te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Y no, porque esto fue castigo. Esto fue porque es que nosotros quedamos como una situación gentil. Porque va de la mano con Oseas, man. So, ese era el punto, hermanos. Ese era Isaías 5. Quería un poquito entrar en ello. Y espero que esto haya sido edificante. So, toda honra, gloria y alabanza, Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rahak Wadash. Hasta la próxima, Shalom.